Mesa de análisis. Ana Lilia Pérez Mendoza, buenos días Ana Lilia, ¿cómo estás? Saludos. Buen día, Carmen, Fabricio y a todo el auditorio, buen día. Buen día Fabricio, ¿cómo estás? Buen día, Carmen, Ana Lilia, auditorio, aquí un poco despeinado. ¿Y eso? Pues bueno, ¿Y eso? la ¿Qué pandemia, pasó contigo? ¿Qué en la pasó contigo? O sea, ¿la pandemia es la explicación? Caray. En la pandemia no solamente no hay vacuna, sino tampoco peluqueros a domicilio. Oigan, bueno, venimos a escuchar hace un momento a Gustavo Sánchez Benítez, que nos hizo todo el recuento de lo que está sucediendo con el tema de los fideicomisos, lo que se aprobó, lo que se ha discutido, toda la discusión y polémica que se ha desatado en relación a esta figura de los fideicomisos, una cantidad respetable de dinero finalmente que involucra estos mecanismos con los cuales pues se han financiado programas diversos, proyectos, ciencia, cine, rescates por tragedias o por fenómenos naturales, etcétera, etcétera. Bueno, aquí estamos frente a la decisión de eliminar esta figura de los fideicomisos y de destinar el dinero público contemplado para ello de otra forma para que los creadores, los científicos, los que dedican parte de sus tareas con financiamiento público lo sigan haciendo. Bueno, vaya debate, Ana Lilia. ¿Cómo has visto tú las cosas? Vaya debate, Carmen, y mucho de lo que hoy vemos se pudo haber evitado, porque en el tema de los fideicomisos lo que se está evidenciando son fallas de planeación y de comunicación, y lo explico. Cuando inició la actual administración, es decir, hace ya casi 2 años, ya se tenía la idea de desaparecer los fideicomisos, con el antecedente del mal manejo de estos, del uso discrecional que mediante estos vehículos financieros se hizo por mucho tiempo de los recursos públicos al amparo del secreto fiduciario. Los fideicomisos no necesariamente son una figura negativa, no per se. Sin embargo, en México, funcionarios públicos de distintos niveles los vieron como un modelo idóneo para el manejo discrecional sin rendición de cuentas de los recursos públicos, o de plano para el saqueo de recursos públicos, ya que precisamente amparándose en el secreto fiduciario, pues no rendían cuentas, aún cuando la bolsa de estos involucraba recursos públicos. Como periodistas, en distintas ocasiones intentamos revisar esos fideicomisos, y después de algunas batallas legales en algunas ocasiones, pues pudimos ir documentando cómo este tipo de vehículos financieros se usaban como caja chica, eran un hoyo negro en muchos casos, y lo que ocurrió es que se fueron convirtiendo en bolsas multimillonarias para uso discrecional. Bajo esa premisa, en distintas dependencias se fueron creando más y más fideicomisos, algunos incluso se operaban sin comité técnico, sin estructura, o también era muy frecuente que los beneficiarios elegidos para ese dinero se eligieran de manera discrecional. Ejemplos de malos manejos de fideicomisos hemos tenido muchos. El propio Fobaproa se operó en este esquema. Los usados para el rescate carretero, estos fueron algo de lo que yo investigué a fondo, y hubo muchas irregularidades, incluso en la administración de Enrique Peña Nieto se quedó por ahí pendiente el cómo una de las últimas disposiciones del secretario de Comunicaciones y Transportes fue crear un fideicomiso para transferir gran parte de los ingresos que entran vía autopista. Es decir, por todos lados se encontraron, había irregularidades de este tipo. Recordamos el Transforma México de los Fox, mediante el cual se triangularon recursos de la Lotería Nacional, el Fonden, que en distintos periodos ha registrado múltiples irregularidades en el manejo de recursos para desastres naturales. En este último caso, precisamente se facilitó ese mal manejo porque al amparo de la emergencia se supone que la atención del desastre mismo hace
pues inminente el uso de compras directas, de compras rápidas, pero se ha hecho todo tipo de compras a precios estratosféricos o con proveedores privilegiados, o se ha simulado la entrega a la población afectada. Y así pasó con fideicomisos en el sector minero, en el sector ambiental, en el sector energético y en muchos otros sectores. En síntesis, esta figura de fideicomiso en México, en la administración pública, se convirtió en un mecanismo idóneo para el manejo poco transparente de recursos públicos. Basta echar una revisada al histórico que ha hecho en distintos momentos la propia Auditoría Superior, donde ha encontrado múltiples anomalías en distintos fideicomisos, aunque también hay que decir que esta misma figura se ha usado también para financiamiento de proyectos en ciencia, en arte, en salud, que han combinado el financiamiento público con el privado o de recursos otorgados incluso por organismos o fundaciones de carácter internacional, y que si tienen un comité técnico, que sí hacían sus reportes y en general se tenía un uso apropiado de recursos, es decir, también los hay. Y decíamos que con ese antecedente de cómo se habían manejado muchos de estos fideicomisos, cuando inició la actual administración ya tenía claro que se buscaría desmontar ese mecanismo y que se buscaría otro tipo de mecanismo para que los recursos llegaran a los beneficiarios. Precisamente por ello, debió hacerse un procedimiento quirúrgico, cuidadoso, puntual, que iniciara con el diagnóstico técnico de auditoría financiera de cada uno de esos fideicomisos. Cuánto dinero han manejado desde su creación, cómo se ha dispuesto de ese dinero, quiénes se han beneficiado, quiénes tienen pendiente de reintegrar dinero a esos fideicomisos también, porque los hay, para luego determinar el mecanismo idóneo con el cual se operaría caso por caso en el manejo de esos recursos, en función de no dejar desprotegidos a los beneficiarios en los casos que así lo ameriten. Y ese diagnóstico puntual del cómo se ha operado cada fideicomiso, cuáles sí ameritan extinguirse porque no tienen un fin público y en cuáles se deben modificar los esquemas de asignación, pues debió realizarse previamente. Es un tema no solo de rendición de cuentas, sino de reorganización en la estructura gubernamental, pero no se hizo ese diagnóstico. Si se hubiese hecho ese diagnóstico, no habríamos tenido toda esta discusión en San Lázaro que se tornó tan bizarra en muchos casos, con argumentos falsos en muchos casos, pero tampoco habríamos tenido la inquietud de la población que se siente afectada por la extinción de estos fideicomisos, porque se les debió explicar previamente cómo se canalizarían los recursos. Y entonces tampoco se hizo este trabajo. Entonces, lo que se está evidenciando es una mala planeación para una iniciativa que tiene un argumento bastante poderoso, que es el mal manejo que se ha hecho de estos vehículos financieros. El diagnóstico que ha dicho el presidente se presentará en 10 días, pues debió hacerse previamente. Lo que me parece que toca es que ese diagnóstico se informe, sea muy puntual, sea muy cuidadoso y con un con un diagnóstico técnico de auditoría financiera que le explique a la población la situación, las irregularidades en cada uno de estos vehículos financieros, pero que les deje claro también la manera en la que se van a canalizar los recursos, porque hay programas prioritarios que no pueden cancelarse de tajo, los relacionados con salud, los de ciencia, los de tecnología, los que involucran recursos también en combinación a nivel internacional. Por eso yo decía al inicio de esta intervención que lo que observamos son fallas de planeación y de comunicación. Todavía es tiempo para que se corrijan, que se presente ese diagnóstico para evitar sobre todo la incertidumbre por parte de la población afectada, y que se demuestre también
también que muchos de los argumentos que ha planteado la oposición son falsos, porque sí hay irregularidades en muchos fideicomisos, pero el gran problema es que no se presentó ese diagnóstico a priori, lo cual es una falla porque ya se tenía esta idea de extinguir fideicomisos. Debió prepararse ese dictamen técnico de manera puntual para tener un argumento suficientemente poderoso. Las razones las hay del mal manejo, pero lo que queda es la inquietud de la población de cómo se van a canalizar ahora esos recursos, que además se deben establecer mecanismos que tengan también rendición de cuentas y que sean transparentes y que finalmente acaben con ese modelo discrecional en el manejo de recursos públicos. Carmen, Fabricio. Totalmente, pues ahí está. Sí, ciertamente los diagnósticos para este tipo de cosas, de preferencia, es conveniente que sean antes, para que entonces a partir de estos diagnósticos, evidentemente se pueda dar un debate más robusto. Lo que hemos visto, bueno, pues en algunos momentos fue una discusión bizarra por momentos. Hay mucho de por medio, desde luego hay mucho dinero, hay muchos elementos que pues muchas personas de buena fe vieron en riesgo o están viendo en riesgo en relación a este dinero público. Vamos a ver cómo se instrumenta rápidamente la transferencia de recursos a otros mecanismos transparentes que permitan la rendición de cuentas y que no dejen en el limbo, por lo menos temporalmente, algunos de los asuntos que muchos dijeron podrían quedar descobijados en esta historia. Así que bueno, pues todo esto es lo que estamos discutiendo, Fabricio, este viernes cuando ocurrió ya lo que se aprobó ayer en la Cámara. Sí, yo estuve leyendo un informe de la Organización de Transparencia Fundar. Ya con el puro nombre te queda claro de qué se tratan los fideicomisos. El informe se llama El arte de desaparecer dinero público. Y este informe de Fundar deja claro varias cosas. Uno, esto que dice Ana Lilia, que no existía en el 92% de los fideicomisos que existen, no existe una estructura que responda, digamos, a qué fines tiene el fideicomiso, qué fuentes tiene de incremento de ingresos, porque ahí hay una cosa que hay que comentar sobre cómo se aumentaron muy extrañamente los ingresos de los fideicomisos, por qué se le otorga a los bancos, a unos bancos y no a otros, el manejo o la administración de esos recursos públicos, cuál es el destino de los saldos disponibles y por qué se decidió en algunos momentos casi extinguir algunos fideicomisos y incrementar otros. Todo esto tiene que ver con, digamos, la definición de lo que es el fideicomiso son recursos públicos que se le dan a un tercero, que es un banco, para su administración para ciertos fines, ¿no? Aquí se ha hablado del Fondo de Desastres Naturales, investigaciones científicas, asuntos de cultura, etcétera, pero los fideicomisos, estamos hablando de 109 fideicomisos que van a desaparecer. En el informe de Fundar se establece que existen 374, que son alrededor del 16% del presupuesto total del país. Y esta idea, digamos, de que sean administrados por privados, es decir, por los bancos, con dinero público, quiere decir que hay una trampa, por eso es el arte de desaparecer el dinero público, hay una trampa entre la transparencia a la que está obligada todo uso de recursos públicos y el secreto bancario. Dice aquí en este informe Fundar que de todas las solicitudes de información que ellos solicitaron, casi la mitad se les dijo que no había información porque era o confidencial o estaba reservada. Entonces, este diagnóstico que se tenía que hacer, como dice Ana Lilia, de los fideicomisos, probablemente no estaba obstaculizado por estas leyes privadas que rigen sobre un recurso público, que eso pues no debería de existir.
los recursos públicos, sobre todo en casos como la salud, como los desastres naturales, pues no deberían de estar en manos privadas y además cobijadas por el secreto bancario. Eso creo que es lo que quedó claro de esta discusión, aunque en algunos momentos quienes se opusieron a la desaparición de estos 109 de los 374 fideicomisos, dijeron que se quería destruir la cultura, la ciencia, y siempre salen los niños con cáncer, y esto no es, digamos, no van a desaparecer los recursos, sino que se va a prescindir de esta, ni siquiera una estructura, de esta fórmula sin estructura, sin responsabilidad social de la administración de los bancos. Fundar tiene varios casos, digamos, donde analiza algunos de los fideicomisos. Por ejemplo, que me parece, digamos, sumados a los que de los que ya habló Ana Lilia, me parecen muy significativos de lo que son o cómo eran estos fideicomisos. Por ejemplo, la Suprema Corte tiene 260 millones de pesos asignados a un fideicomiso de publicaciones. El Consejo de la Judicatura tiene 4 fideicomisos con 8,000 millones de pesos para complementos a sus pensiones, a las pensiones de los jueces. El INE tiene 1 por 2,000 millones de pesos que no está reportado en el presupuesto. Y después, digamos, hemos sabido en medio de esta discusión, pues todos los fraudes que se cometieron en el Fondo de Desastres Naturales por miles de millones de pesos en distintos momentos, como decía Ana Lilia, en el 2001-2004 por 321 millones de pesos, cuando uno de los huracanes en Chiapas, me parece que es el Isidoro, la cruzada contra el hambre, o sea, Rosario Robles repartió unas tarjetas para los damnificados que no fueron usados por los damnificados, etcétera. En general, digamos, está todo este tema que ha resonado en la opinión pública de cómo el CONACYT otorgaba casi la mitad de sus financiamientos para la ciencia y la tecnología a privados para desarrollar aromas, sabores para comida chatarra, salsas para pizza. Estaba muy mencionado en redes sociales el hecho de que el primo del exsecretario de Salud, Czestoriński, que tiene unos restaurantes, pues tenía un financiamiento de un fideicomiso de CONACYT para salsas de pizza. Y otros casos que se han venido ventilando. Entonces, lo que tenemos aquí es efectivamente un manejo no solamente discrecional, sino efectivamente una manera de desaparecer dinero público, de que no fuera auditable y de que no supiéramos realmente para dónde iba. Finalmente me quisiera referir a este asunto que me pareció bastante extraño, de cómo aumentaron los ingresos de los fideicomisos. No está explicado en el informe de Fundar. Fundar no logra, digamos, entender tampoco cómo pasaron en el 2013 de 131,000 millones a 3 años después, en el 2016, a 214,000 millones. Y ellos reportan, digamos, un sobreejercicio del 200%. ¿Qué es esto? Esto es dinero ilegal, son generación de dinero de lavado. ¿Qué es todo eso? Eso es algo que nos tendrán que explicar en 10 días, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, déjenme, Ana Lilia Pérez Mendoza, Fabricio Mejía, Madrid, después de la pausa regresamos y bueno, pues sí, seguiremos hablando de esto porque evidentemente el anuncio que hace el presidente esta mañana pues ya nos coloca en la expectativa de qué tipo de informe va a dar, sobre todo CONACYT, como se ha dicho, y todas las instancias públicas que puedan informar acerca del manejo, el uso y abuso de los fideicomisos en México. Y bueno, pues todo esto de lo cual seguiremos hablando. Déjenme hacer un alto para presentar este resumen de lo más importante de las últimas horas. Volvemos con ustedes dos.
Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad. Nunca se había juzgado así en Estados Unidos a una autoridad mexicana de ese nivel. Teniendo ya el diagnóstico y cómo. Aristegui, en vivo. Regresamos. Lo mejor de Aristegui Noticias. En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente López Obrador pidió a los integrantes de movimientos opositores como Frena, BOA y México Sí,
que no acaparen el uso del Zócalo y se construya un acuerdo para intercalar su uso. Nada más que no se vayan a querer quedar con el Zócalo, es decir, que no acaparen, que nos pongamos de acuerdo, porque ya nosotros vamos a empezar. Cuando termine de padecerse por la pandemia, vamos a estar informando, pero no va a haber desalojos. Es un acuerdo que desde ahora les propongo. López Obrador afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene información sobre la procedencia del dinero de Genaro García Luna y los casos más sonados. Ya hay investigaciones que tiene la Fiscalía sobre todos estos casos, pero no debe de apresurarse ningún juicio. Tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos. No hay que denunciar por denunciar, no tiene por qué haber linchamientos políticos. Hay que presentar denuncias o hacer las investigaciones con pruebas. El primer mandatario sostuvo que cumplirán la recomendación del Comité de la ONU sobre liberar a Brenda Quevedo por actos de tortura y repararán los daños. Y cumplimos con esa recomendación. Se va a cumplir si está en los términos que tú señalas. El Estado mexicano tiene que reparar los daños y tiene que cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Aristegui en vivo. Bueno, regresamos esta mañana en esta mesa de análisis y de discusión sobre lo que está pasando en México con Fabricio y con Ana Lilia. Y bueno, pues venimos de escuchar lo que plantean sobre el tema de los fideicomisos, toda esta polémica y este debate que se ha armado fuerte sin duda. Y bueno, pues que tuvo ayer esta votación para desaparecer a los fideicomisos públicos. Bueno, Fabricio comentó los estudios de Fundar, este importante centro de análisis, y bueno, pues este espacio de análisis y de investigación cuya directora ejecutiva es Aide Pérez Garrido, pues tiene algo que decir respecto a lo que Fabricio acaba de mencionar sobre los estudios y planteamientos de Fundar y el tema de los fideicomisos. Así que Ana Lilia, Fabricio, estaremos de acuerdo en que hay que escuchar a Fundar en este momento de la mañana, así que le damos la bienvenida a Aide Pérez Garrido, con quien hablamos hace unos días precisamente sobre este tema de los fideicomisos y de lo que plantea Fundar. Pero bueno, de lo que aquí se acaba de decir, Aide, buenos días, bienvenida a la mesa, gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenos días, Fabricio, Ana Lilia. Buenos días. Buenos Hola, días. Aide. Bueno, primero que nada quería agradecer a Fabricio por traer nuestro informe a la mesa. Evidentemente nosotros como Centro de Análisis e Investigación, obviamente el objetivo de nuestro trabajo es traer información objetiva, seria, desde una visión independiente para informar la discusión pública, para elevar el debate con base en información seria, verificada y demás. Yo quisiera hacer, digamos, como 3 aclaraciones o 3 precisiones. La primera es que compartimos el diagnóstico que ustedes están colocando en la mesa desde, digamos, hasta cierto punto, porque efectivamente nosotros documentamos que estos instrumentos han sido mal implementados, mal utilizados en las administraciones pasadas.
Lo decimos claramente en nuestro informe, no hay manera de conocer información acerca de cómo funcionan, cómo se toman las decisiones, cómo se han generado rendimientos, por qué se decide que los gestione una institución bancaria y no otra. No en todos los casos, porque efectivamente, como bien lo decía Ana Lilia, hay algunos que tienen órganos de gobierno, consejo técnico, en donde se delibera, se toman decisiones, etcétera. Entonces, sí son instrumentos que se han caracterizado por su opacidad, por su falta de rendición de cuentas, y por supuesto sabemos que en este país la discrecionalidad es la antesala de la corrupción y de la malversación de recursos y de fondos. Ahora, en lo que no estamos de acuerdo es en que se utilice nuestro informe para argumentar que la solución es desaparecer esta figura. Francamente creemos que desaparecerlas de tajo y sin un diagnóstico previo detallado en donde se analice uno por uno de estos fideicomisos nos puede traer más problemas del que se está tratando solucionar. De entrada, como ya se mencionaba también por Ana Lilia, todo el dinero no es tan fácil que se regrese a la tesorería o que se regrese a las instituciones de las cuales forman parte los fideicomisos. Hay recursos que no son necesariamente del Estado mexicano, son de fundaciones, de centros de cooperación internacional, y nosotros ahí lo que vemos es que puede comenzar un proceso litigioso muy desgastante y complicado para el Estado mexicano. Y el tercer punto que quiero destacar es que ya había una ruta, digamos, una ruta mucho más lógica para tomar decisiones y resolver este problema. Ya teníamos un acuerdo entre la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia y un conjunto de organizaciones en donde, digamos, que se atendía el problema con los pasos más básicos. Uno, hacer un diagnóstico. O sea, estábamos en proceso de hacer el diagnóstico, un diagnóstico co-creado por las instituciones de gobierno y por las organizaciones de la sociedad civil. Queríamos invitar a la Auditoría Superior de la Federación para que en función de este análisis detallado, pormenorizado, se tomaran pasos acerca de los fideicomisos y se decidiera uno por uno qué hacer con ellos. Francamente, no estamos de acuerdo en el argumento de que porque había corrupción o había discrecionalidad hay que desaparecerlo. Además, los gobiernos anteriores de los cuales probablemente hubo, y estoy segura de ello, mal funcionamiento, mala gestión de esos fideicomisos, ya no están. Entonces, hablar de corrupción y de discrecionalidad, bueno, el nuevo gobierno lo puede hacer mejor. Lo puede hacer de manera transparente, con rendición de cuentas, con participación ciudadana. El problema, como ya se ha dicho mucho, es que ahora no hay nada que nos garantice que efectivamente los recursos van a llegar para aportar a la seguridad, por ejemplo, de personas defensoras o de periodistas, o para las víctimas desde el Fondo de Atención Integral. Termino diciendo y coincidiendo con lo que decía Ana Lilia, es un absurdo que primero se tomen decisiones públicas que han generado tanta preocupación genuina y tanto revuelo, y que luego se presente el diagnóstico cuando ya teníamos un acuerdo con la propia secretaria de la Función Pública de hacerlo como es más lógico que se haga. Eso quería comentarles, Carmen. Te lo apreciamos muchísimo, Aide Pérez Garrido. Seguiremos hablando, si me lo permites. Te apreciamos que estés aquí y bueno, pues aquí queda tu comentario y bueno, pues tu mención acerca del informe y de que no estarán planteando estrictamente la desaparición de los fideicomisos, sino todo lo que acabas de mencionar. Gracias, Aide, por estar aquí. Buenos días y hasta la próxima. Muchas gracias a los tres. Hasta luego. Gracias por estar aquí. Bueno, lamento que no tengamos tanto tiempo para entrar en un debate mayor, pero ¿qué dices, Fabricio, de lo que dice Aide? No, sí, seguramente había, digamos, un mundo mejor, pero efectivamente me parece que el diagnóstico, eso le quería yo preguntar, pero bueno, el diagnóstico estaría obstaculizado por el secreto bancario y la información reservada. No sé si la propia Secretaría de la Función Pública pueda acceder a esa información o solamente desapareciéndolo se puede acceder a la información. Era algo que yo le quería preguntar, pero bueno. A ver, déjame ver si podemos retomar. Lo que pasa es que nos falta tiempo, estamos aquí corriendo porque hay otras cosas antes de que termine el programa, pero déjame ver, ya que estás con esa duda específica, a ver si nuestra producción
nos vuelve a enlazar con Aide Pérez Garrido, si es que no nos ha colgado todavía. Y bueno, hagamos esa pregunta única, si no les importa, para que no nos quedemos con la duda de esta parte que pues sí es esencial. Al final de cuentas, lo que pueda decir un centro como Fundar, que se ha dedicado a estudiar el tema, que tiene este estudio que ha compartido, pero bueno, ya nos colgó. Dame un minuto en lo que le marcamos a Aide y le formulas la pregunta y en lo que esto ocurre. Ana Lilia, ¿qué piensas tú de lo que aquí dice Aide? Pues hemos coincidido, Carmen, en que el diagnóstico era necesario una vez que se tenía esta idea, y lo sabemos porque había una preocupación de quienes hoy están al frente de la administración del gobierno federal, que no es una preocupación nueva. Había ya todo ese antecedente de el uso discrecional de los fideicomisos. Hay un gran tema también acá, que es el de los bancos, el de cómo, esto que plantea Aide, de cómo se decidía con qué banco se abría el fideicomiso. Ese es todo un gran tema. El uso discrecional que se hizo de estos vehículos es algo innegable, y que también muchos fideicomisos se convirtieron en un fondo ocioso, un hoyo negro de plano. Por eso era tan importante que una vez que se tenía esto en la mira, los fideicomisos, desaparecerlos como parte de esa saneamiento, esa reestructura del gobierno federal, se hiciera ese gran diagnóstico prácticamente desde que arrancó la administración, porque esa era la finalidad desde que arrancó la administración. Entonces, se habría evitado toda esta polémica, hemos dicho, esta discusión bizarra que se ha dado en el Congreso, estos argumentos también falaces de gran parte de la oposición, y yo destaco sobre todo la preocupación de la ciudadanía, la preocupación legítima de cómo se les hará llegar esos recursos, esos beneficios, que en algunos casos implica temas de salud, que es algo muy, muy delicado, y debió también tenerse más sensibilidad en ese tema. Aide Pérez Garrido, ya la encontramos, retomamos la llamada contigo. Nos habíamos despedido porque tenemos un tiempo muy cortito, porque ya tenemos otras actividades en el programa, pero rapidísimo, Fabricio, quería preguntarte algo. Entonces vas, Fabricio, y aquí está de nuevo Aide Pérez Garrido, de Fundar. Sí, la pregunta es, Aide, si se podía hacer este diagnóstico previo de los fideicomisos, y si no era el secreto bancario o la información reservada un obstáculo para hacer ese diagnóstico, y solo se puede hacer después de que se desapareció por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Aide, ¿nos escuchas? Ejecutiva de Fundar, a ver si nos restablece la comunicación, la producción, para poder escuchar lo que pueda decir, lo que tenga que decir Aide sobre este punto específico. Y pues sí, el debate está abierto sobre cómo se pudo haber hecho mejor, la discusión sobre la conveniencia o no de eliminar estos fideicomisos en diferentes ámbitos de la vida nacional. Y bueno, pues ya está Fabricio planteando este punto en concreto y en específico. A ver si nos escucha Aide Pérez Garrido. ¿Me escuchas? Uy, tenemos aquí un problema, Fabricio. Hagamos una cosa, propongo. Vamos a hacer un corte que necesitamos urgentemente. Saludos a las estaciones de Grupo Radio Centro en toda la República Mexicana. Hacemos este corte y volvemos en esta conversación. Buzón de voz. Hola Carmen, auditorio, soy Rafael Magdaleno de Querétaro. Y bueno, para hacerles mi comentario el día de hoy, básicamente con tristeza se ve como el presidente López quitó todos los fideicomisos. Y bueno, obviamente, ¿para qué va a usar el dinero? Lo va a seguir utilizando para seguir apoyando y regalando dinero a los mexicanos, lo cual me parece muy bien, pero lo hace realmente con un fin político. Quiere ganar él, su partido, Morena, las elecciones del 2021. ¿Cuál es el gran problema? No olvidemos 85,000 muertos, que ya casi vamos. ¿Por qué ese dinero que ha usado para regalar, por qué no lo usó para regalar las pruebas de COVID?
pruebas que cuestan 3,500 pesos cada una, ¿no? Y que si uno se enferma en su casa, pues se tienen que hacer la prueba a todos los miembros de la familia. Si son 4, son 14,000 pesos de pruebas. Y obviamente la gente no tiene el dinero para pagarlo. Por eso vamos en 85,000 muertos, señor presidente López. Entonces, qué tristeza que ha decidido regalar dinero, pero no decidió regalar las pruebas del COVID para que los 85,000 muertos al día de hoy hubieran sido muchísimo, pero muchísimo menos. Realmente con tristeza e indignación veo el comportamiento de un presidente populista. A mexicanos, eso se llama populismo. Populismo es lo que es el señor López. No le importa la vida de los mexicanos. Lo que le importa es el poder a costa de lo que sea, a costa de la vida de los mexicanos, y hay que regalar dinero para que voten por Morena en las siguientes elecciones. Tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado y hay que pensar muy bien el voto en las siguientes elecciones. Gracias. Buenos días, Carmen Aristegui. Por obvias razones no puedo decir mi nombre. La administración de los fideicomisos que hay en investigación, no todos son transparentes y ella lo sabe muy bien, ¿sí? O sea, cabe resaltar que hay investigadores o que se dicen investigadores y por amiguismos, compadrazgos, tienen los niveles más altos en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, que no venga a decir que hacen falta esos fideicomisos, hacen falta para ayudar a sus compadres y para ayudar a todos aquellos que no se dedican a la investigación, se dedican a vivir del sistema. Y a mí, que pertenezco a investigación, me da mucho gusto, muchísimo gusto que se regulen, porque es un robo que a veces es algo que no podemos decir porque estamos dentro del sistema, pero también podemos decir que qué bueno que se administren, pero con transparencia. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad. Mantente informado sobre los hechos más importantes de México y el mundo. Síguenos en Instagram, @Aristegui_online. Y activa tus notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido. Notas, videos, columnas, investigaciones especiales y más. ...2020, la pandemia. José Ramón Cosío. Viernes, 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com.
en vivo. Regresamos. Un poco tormentoso el proceso de comunicación esta mañana en esta parte final del programa, en la recta final del programa. Ya estamos ahora sí de nuevo, Fabricio, con Aide Pérez Garrido de Fundar, directora ejecutiva de Fundar. Y bueno, pues yo la había literalmente despedido, pero ya por razones de tiempo. Pero estamos con ella porque estás haciendo un planteamiento importante sobre el tema de los fideicomisos. Si no te importa, Fabricio, de regreso con Aide Pérez Garrido, ¿qué es lo que plantea sobre el tema? Y ahora ya la escucharemos. Sí, mi pregunta es si se dice que se tenía que hacer un diagnóstico, yo estoy de acuerdo con eso, pero mi pregunta es si el secreto bancario y la información reservada, porque finalmente esto lo administran ciertos bancos, no impedía ese diagnóstico y es hasta ahora que se puede hacer porque se desaparecen estos 109 fideicomisos de los 340 y tantos que ustedes dicen que existen. Sí, Fabricio. Mira, yo creo que haces una pregunta muy relevante. Primero quisiera decir que efectivamente estos instrumentos financieros pasan del derecho privado, digamos, tienen una naturaleza esencialmente privada, que hace que en un inicio su regulación también se sustentara primordialmente en el ámbito del derecho privado. Sin embargo, como también son figuras que administran recursos públicos y que están orientados a la consecución de fines de interés público, también llevan la obligación de que su ejecución y su operación se realice a partir de los principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Es decir que, además de que están normados y regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito, etcétera, también son regulados por la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, por supuesto, las leyes de transparencia. Sin embargo, tanta regulación para algunas personas ha generado ambigüedades interpretativas, lagunas jurídicas, etcétera. Desde nuestro punto de vista, en el caso de Fundar, al igual que teníamos esa misma posición con el secreto fiscal, ustedes recordarán cuando el tema de si la información de las condonaciones fiscales debería de ser pública o no, nosotros sostenemos y argumentamos que esa información debería ser de carácter público porque es información de interés público que tiene impacto en la vida pública. Entonces, efectivamente, hay quienes argumentan la confidencialidad bajo el tema del secreto bancario y el secreto fiduciario, justamente por las operaciones de las instituciones financieras que están aquí, pues digamos, detrás de esta figura. Sin embargo, si concedemos eso, en lo cual nosotros no estamos de acuerdo, o sea, nosotros creemos que las reformas a la Constitución y a la Ley General de Transparencia de 2015, que dice que toda la información recabada por actores que realicen actividades de interés público también tiene obligación de transparentarse. Pero bueno, y en el caso de que hubiera temas de interpretación, que siempre los hay, etcétera, hay que decir que las autoridades sí tienen posibilidad de conocer y de recabar esa información. O sea, digamos, la Procuraduría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Fiscalización, digamos, las autoridades del Estado mexicano hubieran podido hacer, y es el plan en el que estábamos, como les mencionaba, hacer un análisis detallado de cada uno de esos fideicomisos, incluso con los propios órganos de gobierno, con los comités técnicos, con las juntas, para que en conjunto se analizara cómo está la situación de cada uno de ellos y en función de eso se tomaran decisiones. Un poco respondiendo a esa pregunta sobre el secreto bancario y fiduciario. Fabricio. Ok. Sí, ahí pues está. me queda claro que se podía haber hecho, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda. El Estado mexicano tiene todas las facultades para conocer de esa información. De hecho, la conoce y bueno, yo supongo que en función de esa información es que el presidente de la República en 10 días va a dar ese diagnóstico, pues digamos, porque él tiene acceso a toda la información. Lo que hubiera sido muy bueno es que ese diagnóstico se presentara de manera previa y no una vez que las decisiones ya se tomaron, porque ha generado, pues bueno, todo el revuelo y toda la preocupación, yo diría legítima, por ejemplo,
de personas defensores de derechos humanos, de periodistas y de víctimas que realmente dependen de esos seguros para garantizar condiciones de vida, ¿no? En algunos casos. Pues ahí está este debate abierto y pues las decisiones que se han tomado en el Congreso que han sido pues tan polémicas como lo hemos reportado. Gracias Aide Pérez Garrido por estar aquí de nuevo y gracias por esta llamada que importante para este debate y esta discusión esta mañana de viernes. Hasta la próxima, Aide. Muchas gracias, Carmen. Seguimos en contacto. Hasta luego. Seguro que sí. Gracias, Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar. Bueno, pues seguiremos hablando, Fabricio, Ana Lilia, de todo esto, desde luego. Déjenme hacer un alto para pues saludar a Marina Taibo, que forma parte de estas brigadas para leer en libertad. Vamos a hacer un anuncio, una invitación, porque nos han invitado a Ana Lilia, a Fabricio y a mí a participar de esta pues charla que tendrá lugar el próximo domingo a las 18 horas. Así que bueno, estamos para que nos cuente completa la historia de la feria.